del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, el Espíritu Santo nos enseña, mediante el apóstol Santiago, en su carta, que les aconsejo leer, meditar, como todas las cartas vale oro, nos dice cosas muy prácticas, muy hermosas, muy hermosas. Santiago dice en capítulo 1, 22 siguientes, dice: hermanos, pongan en práctica la palabra divina. Pongan en práctica la palabra divina y no os contentéis con oírla, porque si usted oye y no la practica, se engaña a sí mismo. De hecho, nuestro Señor mismo se queja en el Evangelio porque dicen Señor, Señor, y no hacen lo que digo. Y da la comparación. El que oye la palabra y la practica es como la persona que construyó su casa sobre la roca. Hubo inundación, hubo tsunami, hubo loco, bien la casa quedó de pie. Y el que oye y no practica es semejante a la persona que construyó su casa sobre la arena. Cuando hay inundación cae la casa y aplasta a la gente dentro. Entonces tenemos que ser conscientes. Si oímos y practicamos, dichosos somos. Si oímos y no practicamos, bien no nos engañamos a nosotros mismos. Todos los que están en el cielo actualmente, justos que nunca pecaron, inocentes y grandes pecadores convertidos, son gente que escucharon la palabra y la practicaron. Y todos los cristianos, al menos, que están en el infierno por haber escuchado y no practicado. Entonces, cuidado, tenemos que llenar nuestra mente del mensaje de Cristo, llenar nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra memoria de los ejemplos de Cristo y de sus santos, y no de los de la telenovela y todo lo demás. Cuidado, cuidado. Pongan en práctica la palabra divina y no se contentan solo de oírla, engañándose a ustedes mismos. Porque el que se contenta con oír la palabra y no la practica, se parece al hombre que contempla su rostro y después se va y el punto se olvida cómo es. Mas quien contempla rectamente la ley perfecta de libertad cristiana, persevera en ella, no haciéndose oyente olvidadizo, sino ejecutor de la obra. Este será por su hecho bienaventurado. Tratemos de sacar el jugo de estas últimas palabras. El que escucha la palabra, contempla atentamente la palabra de Dios, la ley perfecta de libertad, y persevera en ella, no haciéndose oyente olvidadizo, sino ejecutor de la obra, este será por su hecho bienaventurado. Va a salvarse. ¿Cuántos mandamientos hay? De 10. 10. Yo no he matado, no he robado. Ok. ¿Eres tan valiente para matar y robar? ¿Y lo demás? Amar a Dios sobre todas las cosas. Es algo serio. ¿Qué es en lo concreto? Todo pecado es falta de amor a Dios. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, bien no vamos a quebrantar ningún mandamiento. Cada vez que quebrantamos un mandamiento, sea de la mentira, sea del robo, sea de los juicios temerarios, sea del odio, sea del rencor, sea de la borrachera, sea de la impureza, sea cualquier que sea el pecado, concretamente es una falta de amor a Dios. ¿Y por qué faltamos este amor a Dios? Porque tenemos de Dios una concepción muy superficial quizás. Queridos hermanos, cuidado, Dios es omnipresente. Una vez una malvada quiso seducir al diácono Santefren, un gran santo. Quería seducir, estaba tan enamorada de él que el santo dijo: está bien, ¿quieres pecar conmigo? Está bien, acepto, venga. Entonces ella pensaba que iba a llevarla a un lugar escondido. La llevó a la plaza pública. Diga ahora aquí. No, aquí no. ¿Y cómo no? Frente a la gente tienes vergüenza y miedo, pero frente a Dios no tienes miedo. ¿Qué tonta eres? Vete de aquí. Miserable. Eso lo digo yo. Pues sí. Muchas veces olvidamos que Dios está presente. A veces uno dice: oye, ¿usted hubiera hecho esas cosas solito frente a la familia? No. ¿Y por qué lo hace solo?
¿Por qué te escondes? Que los hermanos seamos ejecutores de la obra del Evangelio y no solamente oyentes olvidadizos. Cuidado, son 10 los mandamientos, no son 2, no son 1. Por ejemplo, el domingo es del Señor. ¿Cuántos católicos hoy? Hoy no puedo ir. ¿Por qué? Porque tengo compromiso. Pero tu primer compromiso es honrar a Dios, hombre, cercar del Señor. ¿Y cómo debemos santificarlo? Bien, lo mejor que tenemos es el sacrificio de Cristo. No hay mejor que esto. ¿Qué es la misa? Es el Calvario hecho presente en nuestro provecho. Cristo presenta nuestras oraciones a Dios Padre, nuestras peticiones. Pide perdón por nosotros. Otro mandamiento, honrar a tu padre y madre. Hoy la vida es, en muchos casos, realmente es infernal. ¿Por qué? Porque nos han hinchado de tanto orgullo, de derechos sin deberes. Y San Antonio María Claret, les aconsejo leer su libro maravilloso, El camino recto y seguro para llegar al cielo. Léanlo, vale la pena, vale ahora ese libro. San Antonio María Claret dice, yo nunca hablo de derechos, hablo de los deberes. ¿Y por qué? Porque si cada uno cumple con sus deberes, cumple con derecho ajeno ipso facto. Cuando un hombre cumple con sus deberes, como Dios manda, como la conciencia exige, cumple con el derecho del otro. Pero ahora, derechos sin deberes, no funciona. Uno se hace egoísta, solamente ve lo que el otro debe hacer, pero no hace lo que él tiene que hacer. Queridos hermanos, tengamos cuenta de lo que dice aquí. Seamos obradores de la obra y no oyentes olvidadizos. Tenemos que escuchar y actuar. ¿Qué dice la ley cristiana acerca de tal punto? No sabía. Entonces tienes que conocer mejor tu religión. Tenemos que conocerla. Yo hice mi primera comunión ya. Pues lo sé. Pero se hizo la escuela primaria también hace años, ¿no? Tienes que continuar tu formación. Todo católico debería tener 2 libros, digamos, al menos 3. La Sagrada Escritura, el jugo, el néctar, el crema de la Sagrada Escritura, que es el catecismo, y la Biblia o el Evangelio aplicado en la vida cristiana, la vida de los santos. La vida de los santos. Hoy, ¿cuántas familias saben de esto? Seamos ejecutores de la obra, no oyentes olvidadizos, porque esto puede causarnos muchos problemas. Y aconsejo a sus niños, en lugar de darles el tablet, el teléfono, los juegos electrónicos, Dios sabe de qué se tratan, de hecho, no, aprenden a leer, escuchen historias de santos, historias bíblicas, historias morales, gente edificante. Cuidado, si el niño acá amor al papel, más tarde usted sabrá con quién está. Pero si tiene el aparato en la mano, tiene acceso a toda la corrupción del mundo. Y ustedes saben que aunque bautizados y confirmados, bien estamos inclinados al mal por el pecado original. Todo cristiano debe saber que a pesar de su bautismo, el foco del pecado, la concupiscencia, la maldad, no está destruida en él. Está inclinado, está herido. Las 4 heridas del pecado original, espero que las conocen. Ignorancia en la mente, malicia en la voluntad, debilidad en la voluntad, malicia también, y la concupiscencia, la inclinación al mal, al pecado de los sentidos. Cuidado, hijitos, es algo serio esto, es algo serio. Entonces les aconsejo, conozcan mejor su fe, fórmense una pequeña biblioteca, pero también leerla. Los libros, qué bueno, me alegro. Lo lees mucho mejor. Y el mejor regalo que se puede hacer a alguien, como decía San Claret, es un buen libro, un catecismo, un librito, un libro de santos, para que la gente se alimente de lo bueno y no de la basura actual. Entonces aquí el Espíritu Santo, mediante Santiago, nos dice
de no ser oyentes olvidadizos de la palabra, sino ejecutores de la obra de Dios, del mensaje de Dios, de la ley de Dios. Y el que eso hace es ejecutor y no oyente olvidadizo, es bienaventurado de él. Después nos habla de la lengua. Si alguno se precia de tener religión, de ser muy buen católico, muy buen cristiano, sin refrenar su lengua, engaña a su corazón y su religión es vana. Si alguien se dice cristiano, católico, devoto, bueno, y no refrena su lengua, su religión es vana. ¿Cómo andamos en este asunto? Hagamos un examen de conciencia. Queridos hermanos, todos tenemos la pasión de la ira, y en sí no es mala cuando está bien utilizada. Pero cuidado, cuando están enojados, cállense, no digan nada, cuenta hasta 20, vaya a leer una página, vaya a caminar un poquito, no digan nada. ¿Por qué? Porque usted en el momento del enojo habla, va a decir lo que no debe decir, es como disparar balas, ¡pum! Y después usted pide perdón, disculpe, sí, pero duele sacarla. ¿Duele sacar la bala? Mejor cállate, no dispare. Nunca, jamás vamos a hacer algo bueno si hablamos cuando estamos enojados. Y frente a una persona enojada, histérica, mejor callarse. Aunque te escupe la cara 10,000 palabras, no digan nada. Porque esa persona es loca. No tiene dominio de los sentidos. Dice cualquier cosa. Un día una persona vino a pelearse con San Francisco de Sales, que era enojón de primera, San Francisco, de joven. Pero se dominó tanto que llegó a ser el santo de la mansedumbre cristiana. Y este hombre le echó a la cara 1000 cosas de las más groseras. El santo no dijo nada. Nada. Y después el otro, cansado, se fue, disparando la última palabra grosera. Y el que estaba con el santo dijo, pero padre, ¿por qué no? ¿Pero qué quiere que diga un loco? Dice. Cada vez que usted habla con una persona que no está tranquila, va a interpretar mal lo que usted dice. Va a agravar la situación. Y el Señor dijo, mire, en unos días este señor o vendrá a pedirme perdón, o yo voy a pedirle perdón. Pero 2, 3 días regreso, Monseñor, disculpe. Pido perdón. Entonces, la persona dice, si alguno se precia de tener religión sin refrenar su lengua, engaña a su corazón y su religión es vana. Veamos unas citas de la Sagrada Biblia acerca de esto de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Con la lengua bendecimos al Señor, Padre nuestro, y con ella maldecimos a los hombres, hechos a imagen de Dios. Santiago 3:9. Si alguno no peca de palabra, es varón perfecto, capaz de gobernar con el freno todo su cuerpo. Un poco de fuego basta para quemar todo un bosque. También la lengua es un fuego y un mundo de iniquidad. Es un mal turbulento, está lleno de mortífero veneno. Santiago 3:2 y siguientes. Es mortífero veneno. Que los hermanos no intoxiquen a sus hijos. Cuando hay un problemita entre esposos, no es el momento de sacarlo. No intoxiquen a esos niños. Ellos pensarán que así debe ser. El niño imita. Dice el soberbio en su fatuidad, no hay Dios. Imagínense, no hay Dios. Su boca está llena de fraude, de usura. Lleva bajo su lengua la vejación y la opresión. Salmo 10 y también Salmo 13. El hombre debe ser pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para enojarse. El hombre debe ser pronto para escuchar, tardo, lento para hablar y tardo para enojarse. Santiago 1:19. ¿Has visto al hombre que se precipita en sus discursos?
Más se puede esperar del necio que de él. En el mucho hablar no faltará pecado. La lengua del insensato lleva a la confusión. Proverbios 29, 20, 10, 14. Y finalmente algo tremendo. Eclesiástico 28, 22 dice: muchos caen al filo de la espada, pero mucho más cayeron por las lenguas. Las lenguas hacen morir más gente que la espada o la guerra. ¿Cuántas familias destruidas por los chismes de una necia, de un necio? ¿Cuántos esposos hoy están al borde del infierno por su pecado, por su adulterio, porque una suegra tonta y necia destruyó la familia de su hijo, o de su nuera, o de su hija? Cuidado, no es un juego. Por eso nuestro Señor puso un freno muy grande. Cuidado, hijitos, darán cuentas por una palabra ociosa, inútil. Si debemos dar cuenta por una palabra ociosa, ahora imagínense cuando hacemos juicios temerarios, acusaciones, chismes inventados, mentiras. Cuidado, es peligro esto. Queridos hermanos, cuando una persona está casada, tiene un nuevo nido, una nueva casa, un nuevo hogar, que los papás no se metan, que no te le guían la hija al hijo. Es algo serio esto. El hombre dejará a su padre y madre, es hablar con su esposa. Claro, cuando hay un problema gravísimo, un buen consejo, ok, pero de ahí meterse en todo, teleguiar el hijo o la hija. A veces hay casos que el hijo casado vive con su madre. No es normal. En resumen, queridos hermanos, la lengua es un don de Dios. Con ella debemos alabar a Dios y no hablar mal de nuestros prójimos. El pecado de la lengua es el más extendido y corriente entre los mortales. Si bien lo examinamos, casi todos los males que nos azotan provienen de la lengua. De la lengua perversa proviene la mentira, el fraude, la doblez, el engaño, la maledicencia y la calumnia. La lengua revela el corazón del hombre. Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. San Mateo 12:34. Por esta razón, incluso un pagano dijo a un joven, Sócrates: habla para que te conozca. Habla para que te conozca. Tiene razón. El lenguaje es el espejo del alma. Los vasos vacíos son muy sonoros, y del mismo modo los que tienen poco talento son muy habladores. La lengua es causa de muchas disensiones. Si queremos ser buenos cristianos, dice San Bernardo, tenemos que encadenar nuestra lengua, porque sin este freno en la lengua, la religión es vana. Terminamos con lo que dice Santiago, al final de este capítulo 1. La religión pura y sin mancha delante de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en preservarse de la corrupción de este siglo. Queridos hermanos, en conclusión, estamos en peligro, todos estamos en peligro. El demonio, como un león rugiente, no para tentarnos, para tratar de robarnos la gracia, para impulsarnos al pecado. Cortemos con las malas amistades, salgan de los grupos, etcétera, donde les mandan lo que no deben ver ni saber. Jóvenes hijitos, cualquiera que te manda cosas malas, corruptas, malos videos, bien, no solamente no sea bobo, sino elimine, más bien bloquee a esta persona y elimine este número. Si el Facebook para ti es una pérdida de tiempo, de corrupción, elimínalo. Puede ser el cielo sin Facebook. De hecho, todos los santos son el cielo sin Facebook. Lo mismo digo por internet, por todo. Son instrumentos, es verdad. Usémoslo con sabiduría. Pero si esto nos hace daño, mejor no tenerlos. Mejor no tenerlos. ¿Por qué? Porque un solo pecado mortal es como un balazo en el corazón. Corta con Dios.
Y no tenemos derecho de ponernos en riesgo de condenación eterna. De Dios no se burla. Poned en práctica la palabra divina. No os contentéis con oírla, engañándose a ustedes mismos. El que se contenta con oír la palabra de Dios y no la practica, bien, se engaña a sí mismos. Bien, seamos sabios, conozcamos la palabra así, pero también tratemos de practicarla. Y si eso hacemos, bien, Dios nos ayudará. Y finalmente, cada esfuerzo que hacemos nos fortalece para victoria futura. Y cada vez que cedemos frente a la tentación, bien, nos debilitamos y nos ponemos en el riesgo de pecar y más. Que todos los santos que han triunfado nos ayuden desde el cielo a cumplir nuestros deberes cristianamente.